Picos de Europa son una montaña periférica en la península ibérica, pero además de periférica cantábrica, es decir, que tienen todos los ingredientes de las montañas azotadas por el temporal del Atlántico. Son montañas brumosas, montañas con niebla, con lluvia, con nieve, y unas montañas muy destacadas próximas a la costa y un poco, si queremos, marginales, lo han sido al menos así durante mucho tiempo, hoy ya no. Esas montañas además son muy diferentes al resto de la montaña cantábrica porque tienen una acumulación extraordinaria de calizas, hay como unas oleadas de masas de caliza que se van apilando y forman espesores de más de 2000 metros en conjunto, de arriba a abajo. Y todas esas masas calcáreas que alcanzan ya la alta montaña, tienen por encima de los 2500 metros, el propio Naranjo de Bulnes tiene más de 2500 metros, constituyen un reino de peñascos, colocado ahí arriba, de peñascos calizos masivos, verdaderamente extraordinarios, con los flancos cubiertos por bosques de hayedos, que son un bosque noble, un bosque también de la España húmeda. Como consecuencia de esas características que acabo de decir, los Picos de Europa tienen una personalidad genial, tienen genialidad geográfica. Te presentan unos paisajes prácticamente únicos. Y yo los asociaría fundamentalmente, más que al bosque cantábrico, que está extendido por todas partes en esa montaña, los asociaría a los Picos de Europa sobre todo a los grandes peñascos calcáreos, a las torres que quedan arriba, a los dorsos, frentes y torres que dan lugar, y a los hows, al paisaje colgado en altitud. España entra en el siglo XX en plena decadencia. Su imperio colonial se derrumba. Estados Unidos, con su agresiva política de imperio en expansión, apoya las revueltas en Cuba y su Congreso declara la guerra a España tras la voladura y el hundimiento del Maine. Con la guerra extendida por Filipinas, España reconoce la independencia de Cuba y cede a Estados Unidos las islas de Puerto Rico, Filipinas y Guam. Es el desastre del 98 y el final de las colonias de ultramar que dejan a España, en palabras del joven rey Alfonso XIII, como un país quebrantado. España era un país atrasado, fundamentalmente agrícola y minero. El crecimiento de la población era inferior al europeo a causa del alto índice de mortalidad que alcanzaba casi el 30%. Las formas de vida del inmenso interior agrario eran muy arcaicas. Los braceros sufrían una situación desesperada con muy bajos salarios, una alimentación deficiente, carencias sanitarias e higiénicas y la falta de una mínima educación. Las grandes reformas sociales y políticas estaban por hacer. Como soy tan apura, me hartaba de reír. Es en ese periodo cuando la población del campo comienza a desplazarse a las ciudades, creándose unas pocas zonas industrializadas donde poco a poco se desarrollaría una incipiente sociedad moderna. A la industria textil y siderúrgica se suman la alimentaria, química y de la construcción, favoreciendo la aparición de un proletariado que sufre las mismas pésimas condiciones de vida que los agricultores. Y fue a través de la minería como se llegó al corazón de los picos de Europa y se descubrió al mundo el Naranjo de Bulnes. Ingenieros de minas y geólogos españoles, franceses y alemanes fueron los primeros en incluir en sus mapas topográficos al pico Urriello y en interesarse por calcular su altura. Las estructuras del poder descansaban en España en una oligarquía aristocrática y reaccionaria, escasamente preocupada por la realidad social del país. Dos partidos políticos dinásticos, conservadores y liberales, se alternaban en el gobierno. Y a la cabeza del Estado, desde 1902, un rey de 16 años, Alfonso XIII, que ocupó el trono tras los 17 años de regencia de su madre, doña María Cristina. España está en una época externamente de decadencia del imperio, mientras que otras naciones están justamente en su época imperial más boyante, por ejemplo el Imperio Británico, eso es evidente,
y al mismo tiempo dentro de España pues hay también síntomas de decadencia social, económica y política. Las ha habido. El siglo XIX es un siglo tumultuoso, es un siglo de guerras carlistas, es un siglo de falta de una buena incorporación a la sociedad industrial, lo cual ocurre en el resto de Europa de una manera muy dinámica, y todo ello lleva a una situación pues de falta de incorporación a lo que es el mundo, digamos, contemporáneo en esas fechas, y entre esas cosas está la cultura alpina, o esa parte de la cultura romántica que corresponde al mundo alpino. A finales del siglo XIX, el número de analfabetos en España alcanza el 70%. Es decir, la incultura es incomparable a la que existe en Francia o la que existe en los países alpinos, ¿no? En el corazón de Europa. Y eso se manifiesta. En definitiva, el alpinismo es un hecho cultural por encima de un hecho deportivo, o lo deportivo está dentro del gran ingrediente cultural. Nosotros tenemos una incorporación muy tardía a lo que es el alpinismo, a lo que significa desde el punto de vista deportivo y a lo que significa desde el punto de vista cultural. Es como si hubiéramos perdido una buena parte del romanticismo a lo largo del siglo XIX, que está muy encadenado a la idea cultural de lo que es la montaña alpina y de lo que es el alpinismo. No participamos apenas en ello, sí algo. Y es muy tardíamente en el siglo XIX cuando ya se constituyen esas tendencias como algo social, como un elemento que no es solamente minoritario o muy personal, de algunas personalidades muy definidas, sino que empieza a plasmarse, por ejemplo, en sociedades alpinas. En Europa, hacía más de un siglo que se había subido el Mont Blanc. Los primeros en pisar la cumbre nevada del gigante europeo fueron un buscador de cristales de roca, Jacques Balmat, y un médico de Chamonix, Michel Gabriel Paccard, tras años de intentos. Fue el 8 de agosto de 1786. Posteriormente, a lo largo del siglo XIX, se fueron ascendiendo las cumbres más altas de los Alpes. El anhelo puramente deportivo se mezclaba con la aventura y el afán de conocimiento que en un principio había impulsado a los hombres hasta la cima de las montañas. La labor de los guías en estos comienzos sería muy importante. Eran lugareños acostumbrados a moverse entre las paredes y glaciares alpinos. Solían llevar el peso de la ascensión acompañando a los primeros montañeros. La última en ser conquistada, el Cervino, se resistió hasta 1865. El británico Edward Whymper puso el pie en su cumbre, terminando así con una dramática competición por dominar la montaña que mejor representaba el mito de lo inalcanzable. A finales del siglo XIX y principios del XX se vivió un momento extraordinario para la exploración. El Tíbet, el Himalaya, el Karakorum, los polos o África iban desvelando sus misterios a exploradores de la talla del duque de los Abruzos, Stanley, Mummery o Nansen. Los fuertes imperios europeos extendían sus brazos sobre pueblos diversos y territorios apenas conocidos. Mientras en Europa el alpinismo superaba la etapa de las primeras conquistas, dando el paso a los macizos extraeuropeos, en España la primera ascensión del Naranjo iba a suponer el descubrimiento de un nuevo mundo, el de la pasión por la montaña, por la escalada. Los picos de Europa es un enorme peñasco, un paisaje de osamentas, pura roca y nieve. Entonces es el lugar idóneo para el alpinismo y está plagado de abismos. Es el lugar de los precipicios, ¿no? Y por lo tanto atrae al escalador y es un reto constante, un desafío, y lo fue desde el primer momento, desde las primeras escaladas hasta hoy, e incluso las escaladas involuntarias que se hacían en la época de la caza, cuando se iba buscando los rebecos, evidentemente había que escalar. Por lo tanto, siempre que se transcurre por picos de Europa se entra en el interior, en el corazón, en las entrañas de ese peñasco, y lógicamente el abismo está presente de forma inmediata. Así que el escalador encuentra allí su campo ideal. Y además no solamente es una escalada generalizada y constante, sino que es una escalada particularmente difícil. Es el reto por antonomasia, la pared oeste del Naranjo de Bulnes, por ejemplo, o la misma escalada primera que se hizo a Naranjo de Bulnes. Son auténticos desafíos
gracias al escalador. Así pues, se puede considerar los Picos de Europa como el reino del montañero y el reino, por supuesto, del alpinismo. Y que haya nacido el alpinismo español justamente allí no es más que la lógica casi de los hechos geográficos. Pedro Pidal se incorpora al modelo del alpinismo desde una actividad tradicional que él venía practicando en los Picos de Europa, que era la caza. Y deja de ser el español cazador o el aristócrata cazador que va con las gentes de los pueblos a la búsqueda del rebeco para cambiar hacia la búsqueda de la montaña inaccesible. Entonces él busca a una personalidad fabulosa que es el Cainejo, un hombre de Caín, de los cuales se quiere acompañar porque son magníficos cazadores, hombres valientes, osados y muy competentes en lo que es, digamos, el tránsito por esa montaña tan escarpada, para hacerse acompañar, guiar, conducir y apoyar en la escalada a la cumbre. Y al mismo tiempo como un homenaje a la gente local, que se lo merece porque son los grandes conocedores de la zona. Él es el mister, el guía es el Cainejo, y ambos forman una cordada verdaderamente fabulosa donde se reúne también la sociedad española en su conjunto, desde lo rural hasta la aristocracia, y consiguen una cumbre. En un acto de incorporación a lo que es el mundo europeo de entonces, desde el punto de vista deportivo y cultural, fabuloso, y con una valentía extraordinaria. El marqués fue un hombre extraordinariamente valiente, y no solamente por haber hecho esto y subir al Naranjo, sino por ser el primero que, enamorado de la montaña, decidió defender la naturaleza y preservarla. Fue el inventor de los parques nacionales en España, y yo a veces me pregunto, ¿fue más valiente en la sociedad de entonces subir al Naranjo o meterse a defender las montañas como parques nacionales en los años 10, poco después de la subida al Naranjo? Es un hombre de las dos grandes valentías y de los dos grandes ejemplos, ¿no?, que hay que seguir hoy en la montaña. Don Pedro Pidal y Bernaldo de Quirós aunó en esta escalada su pasión por el alpinismo y su obsesión por alcanzar la cima del Naranjo. Él mismo describía así su camino hacia la cumbre. El instinto de triunfo, de la conquista, se apoderó de nosotros. Subíamos con ansia, no reparábamos en peligros y no nos decíamos una palabra. Todo sonreía a nuestra ambición desmedida. Las siluetas de un marqués y un pastor trepando de forma imparable por las paredes del Picu quedaron entrelazadas desde entonces y hermanadas para la eternidad en esta montaña, el Naranjo de Bulnes. A mí el marqués me parece un personaje extraordinario, no solo por su ascensión al Dru, no solo por el Naranjo, es subir alguna montaña de la que no se sabe cómo se va a bajar o si se puede bajar, me parece que tiene un mérito absoluto. Y además yo creo que es el marqués el alma de la cordada, es decir, el Cainejo es un hombre que sube, pero el alma de la cordada, el otro lo sujeta a los pies, querrá ser como fuere, pero el alma es el marqués, que además poco tiempo después se va al Cervino y sube por la lista de Mut, que es una vida difícil. Eso me da la dimensión del marqués. No, a mí me parece un personaje digno de ser recordado, y me parece a lo mejor más personaje y más interesante, y que está por encima de esa técnica que tan meticulosamente hemos querido emplear para agrandar la historia de la montaña, ¿no? Afiance con fuerza los agarres y no pierda cuidado, que yo lo llevo bien sujeto. En usted confío. Yo pienso que el Naranjo es una montaña absolutamente excepcional, y para mí nada es comparable a la primera escalada del 5 de agosto de 1904 de Pidal y Cainejo, ni siquiera ninguna de las espectaculares escaladas modernas, ¿no? Realmente aquello es abordar lo desconocido con una envergadura totalmente desconocida para nuestro país en cualquier época. Creo que hace falta otro tipo de hombres para ser Pidales y el Cainejo. Hay que reunir realmente muchas cosas. Insisto, para mí sin duda alguna es la gran realización humana sobre la historia de las montañas españolas, del Naranjo en concreto. ¿Qué tal, Gregorio? Aquí ya estamos bien.
Para el marqués, subir al Naranjo suponía una enorme hazaña alpinística y una aventura de orgullo patrio, como él reconocía. ¿Qué idea me formaría de mí mismo y de mis compatriotas si un día llegase a mis oídos la noticia de que unos alpinistas extranjeros habían tremolado, con sus personas, la bandera de su patria sobre la cumbre virgen del Naranjo? De aquí no pasamos, don Pedro. Aguarde que suba a ayudarle. Coño, Gregorio. ¡Empuje, don Pedro, empuje! Abandonar para don Pedro Pidal habría supuesto un fracaso, o lo que él calificaba como cobardía manifiesta. ¡Ya encontré un buen asidero! Tenían que subir hasta donde pudieran y cualquier forma era buena para superar los salientes e ir alcanzando los resaltes que les permitieran avanzar en su ascensión. A la 1:15 de la tarde, la cordada alcanzaba la cumbre del Naranjo. El cainejo contó: se veía la mar de tierra y rebecos en aquella torre, en aquel pico, en aquel nevero, en aquel hoyo. Mientras que para el marqués era el abismo encarcelándoles, en aquella roca encantada que había sido virgen por siglos. El hecho deportivo ha evolucionado enormemente y las vías de Naranjo son sorprendentes, increíbles. Y claro, la técnica, claro que ha variado, de aquellas abarcas, de aquellos fundidos de goma, de aquellas zapatillas de la calle La Salud que llevaba el marqués, que estaba tan orgulloso, que eran de esparto, de cáñamo, a los pies de gato de estos Fighten que tienen además la goma abrasiva adecuada para... Claro, ¿qué ha pasado? Ahora estamos en manos de la técnica, el Frien es un milagro. Y entonces yo creo que efectivamente es el fin de una época romántica y un poco mítica, en la que intervienen más los factores psicológicos que los técnicos, y empieza el alpinismo a desarrollarse de una forma como hecho deportivo. Como hecho deportivo hemos llegado hasta aquello sume vericiatu, suba libre el Pilar Cantábrico, que hay que escalar muy bien para poder levantarse por ese mundo absolutamente vertical en la que una equivocación significa una caída y como tal espantosa. Venga, Iker. Las paredes del Naranjo, en sus 100 años de historia alpinística, han sido y siguen siendo escenario de las gestas de los escaladores más punteros de todas las épocas. Las nuevas técnicas han llevado a nuevos retos, como la escalada en libre de vías clásicas. Muy bueno. Opa. La innata habilidad de los lugareños para moverse entre las rocas calizas propició con Víctor Martínez el nacimiento de una estirpe de guías en el Naranjo que permitió romper la intimidad de la montaña, privilegio hasta entonces de muy pocos. Descubrió en la cara sur una ruta más sencilla que la primera, denominada Vía Víctor, subiendo cuantas veces quiso a la cumbre. Tras su muerte prematura en 1930, su hijo Alfonso continuó ejerciendo el trabajo de su padre. Junto a su hermano Juan Tomás, abrió una variante de la Vía Víctor conocida como Sur Directa y que se convertirá, con los años, en el itinerario más utilizado para subir o bajar de la cumbre del Naranjo. Los últimos años de la historia del Naranjo están marcados por corrientes deportivas y limpias en la escalada. Horarios cada vez más rápidos, espectaculares encadenamientos y liberación de vías clásicas. Como la que llevaron a cabo, en 2002, dos de los mejores escaladores españoles,
Iker Pou y Josune Bereciartu, en el Pilar del Cantábrico. La historia esta de hacer las vías en libre, yo creo que es una evolución propia de la condición humana, ¿no? Se consigue una cosa de una manera y siempre tiendes a mejorar eso, ¿no? A intentar hacerlo de forma, pues no sé, de una forma de superar eso que ya se ha conseguido, ¿no? Entonces, pues bueno, en un principio quizás el primer objetivo era hacer una cumbre sin más, ¿no? No dándole importancia de qué manera se subía, sino intentando hacer la cumbre en sí, porque ya con los materiales que entonces existían y con las historias que tenían, pues ya hacer cumbre ya era una realización importante, ¿no? Rabadá y Navarro significan un salto cualitativo verdaderamente notable en el mundo de la montaña española. Es un paso adelante, pero además lo hacen tan bien y con tal sencillez y con tal calidad que son gente simpática, que no se paran además en empresas pequeñas, sino que se plantean siempre retos cada vez mayores, cada vez más difíciles de ingreso en la alta montaña. Por ejemplo, donde murieron fue el ingreso en el gran reto alpino, ¿no? Pero lo que hicieron en el Naranjo de Bulnes, yo creo que es mi propio Naranjo de Bulnes. Es decir, el Naranjo de Bulnes concita la genialidad montañera. Entonces, si el Marqués fue genial haciendo esa escalada y abrió la puerta grande del alpinismo español, lo que hicieron Rabadá y Navarro fue, en su época, volver a repetir la genialidad. En 1962, Alberto Rabadá y Ernesto Navarro protagonizaron una de las actividades más relevantes no solo de picos, sino del alpinismo español, al abrir la vía que lleva su nombre y que será la que inaugure la cara oeste del Naranjo. Hicieron gala de una imaginación y un esfuerzo fuera de lo normal, empleando en aquella época una depurada técnica y recursos al alcance de muy pocos. La primera ascensión de Rabadá y Navarro en el 61 hacen que sea una escalada por encima de todas las escaladas que tenemos en España. Es decir, yo que viví esos años me di cuenta de que cuando se había abierto la pared oeste del Naranjo de Bulnes era la escalada ambicionada por los que más querían subir montañas difíciles, es decir, por los alpinistas más emblemáticos o más entrenados o más vanguardistas del momento. Y efectivamente yo creo que el Naranjo va marcando las distintas etapas del alpinismo español. Es la montaña que más significado tiene dentro de todas las que existen en España. Creo que todos los alpinistas de mi generación y los posteriores, porque sin duda alguna estamos hablando de personas claves en la evolución no solo de la historia del Naranjo, sino del alpinismo de dificultad y pionerístico en España, pues son decisivos. Entonces hemos seguido un poco, todos hemos soñado en ser Rabadás, ¿no? Un año después de la apertura de la Vía del Naranjo, Rabadá y Navarro fallecieron cuando intentaban ascender uno de los grandes mitos alpinos, la cara norte del Eiger. Los dos escaladores quedaron atrapados por una violenta tormenta y murieron en el glaciar de la Araña, en la parte superior de esta cara norte, a unos 200 metros de la cima. Las imágenes de sus cuerpos, anclados en la pared, conmocionaron a la sociedad española, que siguió con incertidumbre el trágico desenlace de esta escalada. El Eiger se había quedado con dos leyendas del alpinismo español. El Naranjo de Bulnes o Picurriello es la montaña símbolo por excelencia en un doble sentido. Por una parte es su silueta. La silueta ha sido como el emblema de la montaña de las montañas, dentro de las montañas españolas, y es reconocido de esa manera. Hay otras montañas cuya silueta también tiene ese carácter de símbolo, pongamos el Teide o el Torreón de los Galayos, pero verdaderamente quizás como ninguna el Naranjo de Bulnes. Por lo tanto, en ese sentido todo el mundo la conoce, todo el mundo la reconoce inmediatamente y sabe lo que es. Y por otra parte es un símbolo montañero. El alpinismo comienza allí,
se desarrolla allí, y los grandes retos del alpinismo invernal y de verano, o las grandes paredes, son vencidas en el Naranjo, y por lo tanto, dentro de lo que significan las cosas alpinísticamente, esa montaña está cargada también de los contenidos de la historia montañera española. Naranjo no solo ha fascinado a montañeros y escaladores. Su figura se ha cruzado en la vida de muchos aventureros, desde que en los inviernos de 1969 y 70 se vivieran situaciones dramáticas con rescates épicos agrandados por la difusión que la televisión ofrecía. Desde el Naranjo de Bulnes para Televisión Española, Jesús González Green. Arenas de Cabrales, un pueblecito asturiano, ha sido el centro de la atención mundial durante esta última semana. Los montañeros Gervasio Lastra, de 27 años, y José Luis Arrabal, de 21, se han visto en apuros cuando estaban a punto de coronar la cima del Naranjo de Bulnes. Los rescates dieron una vida, animaron al Naranjo de Bulnes. Estaba olvidado, la primera ascensión, aquella invernal, digna de ser considerada, de Landa y de Udaondo, por la ruta norte. Pero los rescates contienen mucho mensaje periodístico, de comunicación. Aquellas portadas del ABC, del Ya, de los periódicos de España, aquel nodo. El 69 fue un revulsivo. ¿Qué pasa aquí? Luego, sin embargo, el rescate del 70, que también fue el mismo mes, al año siguiente, que movilizó a la opinión pública. Portadas, helicópteros, nodos. Bueno, pues fue distinto. Pudimos rescatar a los dos con vida, a Lastra y a Arrabal. Fue impecable. Apenas que muriera luego Arrabal en la Clínica General de Asturias. Los dos montañeros llevaban 9 días sin comer, y la cornisa donde se encontraban no medía mucho más de medio metro de ancha. Por fin, al 12º día, César Pérez de Tudela, a las 7 de la tarde, pisó la cumbre, e inmediatamente varios compañeros más. Instalaron un torno con el que se descolgó Burillo hasta la cornisa donde aguardaba a Arrabal y Lastra. Cuando llegó junto a ellos, ya se ponía el sol. Algunos eran partidarios de descansar hasta el amanecer, pero el entusiasmo era enorme. A la luz de la luna siguieron los trabajos y hasta las 4 de la madrugada no consiguieron verse todos en la cima. Se ha hablado poco a fondo, no demasiado a fondo de esta epopeya, ¿no? Pero estamos hablando de 11 días inmovilizados en un sitio, lo mejor, la élite del alpinismo español intentando rescatarlo, realmente de una manera admirable, incluso consiguiendo sacarlos de la montaña, especialmente a Arrabal, pero como sabemos después, desafortunadamente fallecido, ¿no?, en el hospital de Asturias, ¿no? Una vez todos en la cumbre, Alfonso Alonso descolgó un cabo al que amarraron a Arrabal. Así fue izado y trasladado hasta el refugio de Vega Urriello. Estas han sido las primeras débiles palabras de Arrabal. Es que he estado 4 días metido en una grieta. Ya me lo imagino. Me lo imagino. Y me duele mucho. Los riñones, ¿no? 4 días, no más. Pero en un sitio fijo. Lastra, de una naturaleza fortísima, bajó por su propio pie, con su mochila a cuestas. Su esposa, que le conocía bien, no se preocupó en ningún momento. Era la confianza ilimitada en el superhombre. No tengo miedo. No le pasará nada, decía. Lo mismo 12 días que 40. Después del drama del 69 de Berrio y Ortiz, después del drama de Arrabal y Lastra, que termina el drama, anteriormente o entre medias está aquellos chicos vascos, madrileños, Meiral, Ruiz, sepultados también como ocasión de la Oeste del Naranjo, de las tentativas de la Oeste del Naranjo. Decir que el Naranjo tenía toda esa aureola mítica de montaña imposible,
Y hombre, eso ha contribuido a su estatura. La estatura del Naranjo real no son los 600 metros de la pared oeste o los 250 de la sur. Es decir, es una montaña que tiene mito. Luego viene el vencimiento del mito. Y cuando se ha vencido el mito y el misterio, que es lo que todavía al hombre lo hacen dudar y lo hacen no ser dueño completo de sus actos y de su ejecutoria, entonces viene la técnica. Bueno, la finalidad de esta escalada es trazar por primera vez en la historia la finalidad personal es vivir una aventura, que es lo que buscamos tanto Miguel Ángel como yo. La finalidad desde otro punto de vista deportivo, como quieras llamar, se puede decir que es la primera vez en la historia que se intenta abrir una ruta en la cara oeste de manera ininterrumpida, desde el suelo hasta la cumbre y en pleno invierno. Habrá que jugar un poco a caerse si queremos pasar sin poner buriles. Se puede decir que hasta ahora solo hemos puesto un buril y queremos seguir aproximadamente en la misma tónica. Y no creo que subamos más de 15 metros porque se ve muy difícil y solo tendremos para trabajar sobre ello mediodía. Aquí hay que tener mucho cuidado, puesto como veis permanecemos siempre del vacío y hay que llevar las máximas precauciones. Estas maniobras no son muy complicadas, pero exigen un máximo de precisión, más si se tiene en cuenta que llevamos aquí. Los escaladores murcianos iniciaron una relación personal de casi una década con el Pico Urriellu en 1974 con la Directísima Invernal. Y culminaron en 1983 cuando José Luis García Gallego y Miguel Ángel Díez Vives abrieron Sueños de Invierno en el Pilar Suroeste, una de las vías artificiales más duras de España. Para ello, tuvieron que permanecer 69 días en la pared, de los que 20 estuvieron inmovilizados por la adversidad meteorológica. De nuevo el Naranjo llegó a los medios de comunicación que ofrecieron informaciones diarias y retransmisiones en directo desde el Pico durante más de 2 meses. Después del itinerario de Rabal y Navarro en el 62 no existía ningún itinerario sobre la montaña. Nosotros tuvimos la oportunidad de realizar la segunda ruta que se abrió en la cara oeste, además en condiciones invernales, la directa invernal, en el año 74, y hasta el año, digamos, casi una década después, hasta el 83, que se abre Sueños de Invierno, el momento en que se producen estos 8 o 10 grandes itinerarios murcianos sobre la cara oeste, incomprensiblemente, realmente, porque eso es algo que nunca entenderé, dada su extraordinaria significación y su extraordinario interés técnico, pues está a nuestra disposición. Todas las rutas han sido un pequeño paso en nuestra intrascendente evolución técnica personal. Para nosotros el Naranjo ha sido nuestra gran universidad. Si tengo que elegir un itinerario concreto sobre la montaña, yo sin duda hablaría de Revelación, porque Revelación aporta algo técnicamente a la historia y al desarrollo técnico sobre la cara oeste, ya que es la primera vez que un itinerario recorre el muro sin colocar ni un solo pitón de expansión. Este itinerario, la única vez sobre la cara oeste que nos hemos reunido los 4 hermanos gallegos, Javier, Carlos, José Luis y yo mismo, reúne una combinación de alta dificultad libre y de alta dificultad técnica, y sobre todo esta característica de no poner ni un solo pitón de expansión, pues para nosotros era un reto en nuestra visión de la evolución técnica de la cara oeste del Naranjo. Al iniciarse la década de los 80, un nuevo concepto de la escalada en roca comienza a implantarse. El espíritu que impregna las vías que se abren es el de la pureza en la dificultad de la ascensión. El Pico Urriellu será testigo de esta revolución que convive con la escalada clásica que sigue aportando nuevas rutas, como el Pilar del Cantábrico, vertical proa de barco que se orienta hacia el mar y que abrieron Antonio Gómez Bórquez, Sevi y Jesús Gálvez. No es una de mis obras maestras. Yo me lo pasé muy bien, pero no lo considero una obra maestra. Esta vía no entra dentro de ese grupo, porque no fue una vía enteramente abierta por mí. Ya tenía un buen 4 largos, me parece que eran los que estaban ya hechos, entonces no la sentía mía como otras que algunas casi las tuve que hacer yo todo, ¿no? La mayor dificultad reside pues, en la parte de abajo, ¿no? Es el desplome de la Bermeja, es una zona muy desplomada. Son los 4 primeros largos. A partir de ahí, supuestamente, pues
entraría en terreno ya más fácil, pero bueno, ahí se nota claramente un cambio de equipador, ¿no?, de la vía, ¿no? Los aperturistas fueron 2 y ahí entró el segundo, ¿no? Ahí empieza a jugar el factor psicológico, los seguros ya no están tan cerca como la primera parte y empiezan a estar más lejos, ¿no? La dificultad baja a nivel físico, pero bueno, entra el juego mental, ¿no? Entonces ahí tienes que ir con mucho más cuidado, asegurando mucho más, porque ya la parte de arriba, pues bueno, los seguros ya no se ven tanto, ¿no?, como la de abajo. No conocía a nadie que estuviera tan colgado con la escalada. Ni siquiera cuando hablaba con Musgraño, con otros, nadie estaba tan absolutamente enganchado psicológicamente a eso. O sea, es que era el sentido de vivir, ¿no? Si había que matarse, se mataba uno. Y punto. Bueno, el ambiente que había al final de los 70, pues era de un hipismo, digamos, una variedad española del movimiento hippie americano, ¿no? Pero muy light y muy chapuza, muy a la hispánica, ¿no? Y todo eso se reflejaba también en el monte. El monte tenía, hasta aquel momento, había tenido unas pautas, una lógica, las cosas se hacían de cierta manera, eso era lo sensato, y a partir de ese momento comenzó, no había límites. Al no entrenar demasiado, porque entonces no se entrenaba, pero un poquillo, un cuarto de hora de media a la semana, porque un día fuera una semana y los otras 3 que no. Pero el hipismo impedía el entrenamiento, estaba mal visto. Inconscientemente, o sea, uno no podía ir por ahí siendo un pringado que iba ahí todos los días allá al gimnasio, ¿no? Tenía que ser un viva la Virgen, que se fumaba los canutos, que tenía por ahí cachondeo, bar, tal, y encima escalar, o sea, todo. Y entonces había una mentalidad igual de más riesgo, se asumía más el riesgo, se hacía más alta montaña, la gente mutea hacia alta montaña, ahora no, ahora son auténticas sobas, la gente entrena, corre, lleva un... Entonces eso ha cambiado. La gente tiene un pistón muchísimo mayor, ¿no? En ese sentido. Pues que parece mentira, ¿no? Que alguien se pueda cogiéndose de algo tan pequeño, tan desplomado, pues el cuerpo no se le vaya, ¿no? Con ese agarre tan poco... Una virguería, ¿no? De técnica para poder subir ahí sin agarrarte a nada, sí. El libre es un... También tiene un mérito tremendo, mucho más que subir con las tribus. Eso es más sencillo, eso está claro. El espíritu que llevaban antes era subir como fuera, ¿no?, a estas paredes, al pico, pues si se podía hacer por la este, por la sur, pues mejor, ¿no? Depende de la dificultad, ¿no? La cosa era subir arriba. El medio, pues bueno, pues valía agarrarse a todo lo que había por ahí, ¿no? Los clavos que se metían, se agarran con las manos, metían estribos, escaleras, todo, ¿no? Y ahora más o menos pues los tiempos modernos van por otro tiro, ¿no? Se está intentando pues todas estas vías antiguas, abiertas ya hace muchos años, pues forzarlas en escalada en libre, ¿no? Que consiste pues en intentar no agarrarse a todas esas cosas de medio artificial, ¿no? Pues a los clavos no agarrarse, solo usarlos para autoprotegerse y subir, ¿no? Con pies y manos, pues escalando, ¿no? Con tu propio esfuerzo, ¿no? Sin agarrarte a todo, ¿no? Y más o menos pues por ahí van igual la tendencia de ahora, ¿no? Con la década de los 90 se extiende el interés por el montañismo. Dentro y fuera de España, los logros del alpinismo español van en aumento, tanto que puede calificarse como una década dorada. Los escaladores que visitan el Naranjo cada vez escalan más rápido y mejor, buscando nuevos compromisos. Se intentan las líneas directas, el desplome más arriesgado, ascensiones en solitario. Para mí siempre el reto de una escalada de estas en solitario es un poco el reto de una aventura nueva, ¿no? De una actividad nueva que nunca antes ha realizado, ¿no? Además que para mí no supondría ningún reto el hecho de repetir una actividad que ya he hecho, ¿no? Yo sé que la murciana, que ya es una vía que he hecho en solitario, sé que la volvería a poder hacer porque ya la he hecho, ¿no? Mientras que la directísima es una duda, ¿no? Que ahí no sabes, ¿no? Si no sabes cómo es la vía, no sabes si te vas a poder bajar o no. Es un reto nuevo, ¿no? El ir en solitario, y sobre todo
una actividad que no has hecho antes ni siquiera acompañado, ¿no? Que te planteas por primera vez, ¿no? Eso para mí es lo realmente bonito y el reto. El madrileño Carlos Suárez es uno de los máximos representantes de otra forma de interpretar el Naranjo, la escalada en solitario. Entre sus ascensiones destacan Almirante, Pilar del Cantábrico, Sabadell, que libera a vista y sin clavar, Murciana 78, primera solitaria invernal en 5 horas, o Directísima. Es la aventura total ya, ¿no? Hacer una escalada en solitario, ¿no? Siempre vas a depender solamente de ti, todos los problemas van a ser tuyos, no vas a tener con nadie con quien discutir esos problemas, y si lo has hecho mal porque lo has hecho mal tú, no lo ha hecho mal el otro, y si lo has hecho bien tú, ¿no? Es muy importante con quién escalas, ¿no? Y la confianza que te da tu compañero. En este caso, mi compañero de cordada es Iker Pou, que somos pues muy buenos amigos y que, bueno, en mi caso personal, y bueno, yo estoy totalmente segura que en el caso de Iker nos ha acercado mucho más, ¿no? Y nos ha unido mucho más. Y sobre todo cuando tienes el percancillo ese del octavo largo, ¿no? Una de las características que añade más dificultad, si cabe, a las paredes del Naranjo y a las vías que por allí se desarrollan, es la espesa niebla que, procedente del cercano mar Cantábrico, cubre los picos de forma rápida e inesperada. Cargada de humedad, empapa la roca dejándola resbaladiza y peligrosa para los escaladores. Venga, Yasune, para arriba. Venga, hostia, venga. Me puta agujero, tío. Vamos. Bueno, qué hostia. Muy bien, Yasune, muy bien. Venga ahí. Venga. Yo creo que está, Te montas ahí de pies lo que sea y es fácil ya, ¿Calor aquí hay que? Sí, tranquilo, venga, venga, Wow. ¿Qué tal, Yasune? ¿Qué tal estás? ¿Te has hecho mucho daño? No. ¿No? Cagüenchos. Qué susto, tú. Cagüenchos. ¿Te ha pasado algo, Yasune? ¿No? No. ¿Estás bien? Sí. Bájame, Iker. Ya lo siento, que es que había distancia, Yasune. Bájame, tú no tienes la culpa. En la actualidad, frente a los espectaculares logros de la élite, el número de repeticiones de las vías consideradas clásicas produce un trasiego continuo de escaladores en el Naranjo de Bulnes. Hay sitio para todos. Sus 70 vías abiertas, 26 en la cara oeste, 16 en la este y en la norte, y 12 en la pared sur, ofrecen todo tipo de oportunidades, distintas formas de subir al Naranjo. Las lisas y brillantes llambrías del Picu, en sus 100 años de historia de escalada, han sido el lugar donde mejor se han reflejado los escaladores españoles. Su cumbre se ha convertido en un lugar de peregrinaje obligatorio para todos los alpinistas que alguna vez se han acercado a sus paredes. Ahora se podría hablar de saturación de vías. Son otros tiempos, muy diferentes a los del Marqués y el Cainejo, a los de Rabadá y Navarro. Pero aún hoy, una mirada desde su cumbre bien vale el esfuerzo de subir allá arriba para descubrir el corazón de los picos de Europa y compartir las sensaciones que provocó en aquellos pioneros este paisaje vasto y original, divisado desde el abismo de la roca.
Cainejo es la montaña de las montañas. Pero además la historia alpinística que tiene es de tal categoría y de tal entidad, sobre todo con los dos elementos de Pedro Pidal y de Rabadá y Navarro, de las dos grandes victorias sobre la montaña, que se identifica con el gran alpinismo, con el alpinismo de altura, con el alpinismo de enorme categoría y del vencimiento de los obstáculos en cada época y en cada momento, ¿no? El Marqués y el Cainejo abrieron la puerta al gran alpinismo, son verdaderamente los introductores del alpinismo español en el alpinismo del mundo, y además de forma repentina, rápida y extraordinariamente brillante. Y Rabadá y Navarro hicieron exactamente lo mismo, es el alpinismo de extrema dificultad y es el vencimiento en una época determinada, y cuando las dificultades parecían mayores que las posibilidades, el dar ese paso. Por lo tanto, es el símbolo también, no solo la silueta, el símbolo de las montañas físicas, sino en la historia del alpinismo el símbolo de las montañas en el sentido de la vida montañera. Las perfiladas líneas del monolítico, majestuoso y desafiante pico Urriellu emiten una paz inmensa que guarda entre sus grietas tragedias y sufrimientos, gozos e ilusiones de vidas atrapadas para siempre en su historia. Mientras las brumas del atardecer flotan en los valles tranquilos de los picos de Europa, arriba, la árida frente descubierta del Naranjo brilla pura y radiante, ejerciendo una diabólica fascinación, dejando pasar el tiempo envuelto en una magia profunda. Cuando los últimos rayos de sol caen sobre la cara sur, se hace visible la combinación de óxidos de hierro, calcita, magnesio y sílice con el amarillo rosáceo de algunos llambriales, artífices de la asombrosa tonalidad anaranjada